Bienvenidos a este segundo video de la lección número 2, donde vamos a corregir las preguntas del documento de trabajo, ¿bien? Donde están interrogantes sobre la primera ley de Newton. Te sugiero que tengas el documento abierto en otra ventana a la vez que ves este video. Comencemos. Bien, vamos a la primera pregunta. Plantea la situación de un vehículo en la calle cuya velocidad está disminuyendo hasta detenerse. Una situación muy habitual. Y pregunta cuánto da la suma de fuerzas en ese vehículo durante ese movimiento en el cual se está deteniendo. Bien. Las opciones eran que la suma de fuerzas da 0, que no da 0 y que no da 0 pero se hace 0 cuando se detiene. Bien. Entonces analicemos esto en función de la primera ley de Newton, que para este caso es muy sencillo. Si la velocidad es variable, porque va disminuyendo, entonces dice la primera ley de Newton que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto es diferente de 0, que por lo tanto hay una fuerza neta que está provocando ese cambio de velocidad. Bien, una fuerza neta distinta de 0. Entonces, en principio ya podemos anular la opción A, pero te estarás preguntando, ¿será la B o la C? Fíjate que la consigna pregunta ¿cuánto da la suma de fuerzas durante el movimiento? Mientras el vehículo se está moviendo, ¿bien? Mientras se está moviendo hasta el momento de detenerse. Durante ese movimiento. No pregunta cuando ya se detuvo, ¿bien? Entonces eso nos anula la opción C. Por lo tanto, opción correcta, la B. Bien, vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta plantea la situación de un motociclista en su vehículo que viaja a una velocidad de 40 km por hora y se mantiene en esa velocidad. Bien. La pregunta es, ¿qué hace que mantenga esa velocidad? Y las opciones eran la fuerza que causó el movimiento, nada, porque no hay ninguna fuerza que actúe en el vehículo, o que la suma de todas las fuerzas que actúan da 0. Volvamos otra vez al enunciado de la primera ley de Newton. Si la velocidad es constante, ¿sí? Dice que se mantiene, entonces tenemos velocidad constante. La primera ley de Newton nos decía y nos dice que la suma de todas las fuerzas es igual a 0. Y esto ya nos está indicando entonces que la opción correcta sería la C. Habría una duda acá con la B. Bien, la A está descartada, ¿sí? Porque la fuerza que causó el movimiento solamente actuó cuando causó el movimiento, pero no actúa para que el movimiento se mantenga. Bien, pero habría una duda con la C que dice nada, que no hay fuerzas aplicadas. Este concepto de que no hay fuerzas aplicadas no es posible, por lo menos en los fenómenos cotidianos que nosotros observamos. Siempre sobre todo objeto que esté en el planeta Tierra, por lo menos tenemos que actúa la fuerza peso, ¿bien? Que aplica el planeta. Va a haber fuerza de rozamiento entre las ruedas y la calle. Hay una fuerza que hace la calle hacia arriba para equilibrar el peso. El aire, cuando choca con la persona en movimiento y el vehículo en movimiento, también aplica una fuerza en contra del movimiento. Entonces, fuerzas hay aplicadas, siempre. Lo que sucede es que la suma de todas ellas vale 0. Entonces, la C es la correcta. Bien, vamos a la tercera pregunta. Plantea la situación que muchas veces se ve en una película de un vehículo que cae por un barranco, ¿bien?
y bueno, termina estrellándose en el fondo del barranco. La línea de trazos indica el movimiento que haría el vehículo. Bien. La pregunta es, mientras el vehículo está cayendo, está haciendo este recorrido, ¿cuánto da la suma de fuerzas sobre él? La opción A dice que es distinta de 0. La opción B, que es igual a 0 porque en el aire no se puede ni acelerar ni frenar. Y la C dice que no se puede saber porque la primera ley de Newton se aplica solo a movimientos rectos. Y este es un movimiento curvo. ¿Bien? Bueno, empecemos a descartar. La C no es válida. En la lección anterior dijimos que las leyes de Newton son principios y que los principios son válidos para todos los fenómenos. Entonces la C no es una opción válida. Nos quedamos entre la A y la B. Si nosotros observamos el dibujo, acá a la salida del camino y empezar a caer al barranco, la velocidad del objeto de ese vehículo tiene esa dirección, es horizontal. Pero cuando el vehículo va por este lugar, su velocidad es inclinada hacia abajo. Recordemos que la velocidad, al igual que la fuerza, es una magnitud vectorial. Es decir, tiene un valor, una dirección y un sentido. Y en este caso observamos que la dirección está cambiando. Si la dirección está cambiando es porque hay alguna fuerza que está provocando ese cambio. ¿Bien? Por lo tanto, hay una fuerza neta que es distinta de 0. Y por lo tanto, la opción correcta es la A. Bien, vamos a la cuarta pregunta. La cuarta pregunta plantea la situación de una camioneta o cualquier vehículo que se está moviendo por la calle y te plantea a ti tomándole un video. Y luego pasando ese video en un programa que puede ser Tracker o PyMeca Video, que te permite analizar el movimiento y obtener datos. Dentro de los datos que esos programas te permiten obtener están los valores de velocidad. ¿Bien? Yo acá he copiado algunos de los que están en el documento para mostrar que son valores distintos. ¿Bien? Distintos y que suben, disminuyen, vuelven a subir. Bien, no hay un valor que se mantenga y no hay tampoco una variación que se mantenga. Ni suben siempre ni bajan siempre. Suben, bajan, suben, bajan. ¿Bien? La pregunta es, ¿qué puedes asegurar sobre la suma de fuerzas en ese vehículo basándote en estos valores? Las opciones eran que la suma da 0, que no da 0, o que como la velocidad varía poco, no se puede saber. La opción C nuevamente la descartamos porque es inválida. Sería lo mismo que decir que la primera ley de Newton no se puede aplicar cuando tenemos variaciones en los valores de la velocidad. ¿Sí? Entonces nos quedamos otra vez con la A y con la B. Si nosotros miráramos estrictamente, diríamos la velocidad de un tramo a otro va cambiando. Entonces la suma de fuerzas no daría 0. Pero vemos que estos cambios son mínimos, ¿bien? Están dados prácticamente en las décimas, excepto en este caso. Y además de que son mínimos, suben y bajan. Eso puede estar indicando que parte de esos errores tienen que ver, o de esos valores, de esas diferencias, tienen que ver con pequeños movimientos que puede hacer el vehículo cuando transita por la calle, pequeños movimientos que puedes haber hecho con la mano al tomar el video, e incluso errores de medición cuando usaste los programas. Hay que ver en general qué pasa con esto. Y en general, estos valores, estos que están acá, más los otros que aparecen en el documento, te están indicando que la velocidad se mantiene constante. Bien.
y por lo tanto la opción correcta era la suma de fuerzas igual a cero.